buenos días. Ya libre de esta pesadilla de las máscaras, lo siento por ustedes, pero bueno. Pues me alegra mucho saludar a todas las personas, especialmente a quienes hoy, las familias que nos visitan. Saludamos también a una nueva integrante de la comunidad musical de la iglesia. Es la esposa de Joel. Joel es el que toca el piano y ella se llama Kate, muy hermoso, linda la alabanza, ¿cierto? Muy especial. Bueno, doy gracias a Dios por este hermoso Voces de la Comunidad, que nos dejan ver algunas de las excelencias de Dios a través de las promesas que Él hizo a Juanita, a su esposo, referente a su salida a Australia, que hizo a Laurita referente a su matrimonio. Vea, Dios hace promesas en todos los sentidos. Referente también a Andrés en el cuidado. Y a Isa, esa última parte tan especial donde Isa dejó la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Y concluye ella que la promesa es que Dios es eterno y que Él puede tomarse su tiempo cuando Él quiera y que no hay una respuesta. Y nos animan esta voz de la comunidad en la experiencia de la fe que todos tenemos. Para quienes no sabían, y seguramente que no es tan fácil de saberlo, es que la Biblia tiene 7,000 promesas más o menos, entre 7,000 y un poquito más de promesas. Alguien un domingo en la tarde después del culto estaba un poquito desocupado y se puso a contarlas. Y no te 7,000 promesas, por favor. Ahora, hemos titulado este mensaje como las promesas o las promesas de Dios para esta exposición. Y las promesas son como uno de los aspectos que más levanta expectativas en nosotros. Prácticamente nosotros vivimos por las promesas del Señor, y siempre que estamos en un problema, en una necesidad, estamos en el devocional y descubrimos una promesa, como que nos atragantamos y decimos: aquí hay algo que Dios me dio, ¿no es cierto? Y han sido muy significativas las promesas del Señor. Así como son tan especiales las promesas de Dios, también son, este asunto despierta también en nosotros unas grandes inquietudes, que son las que nos ocuparán esta mañana a la luz del texto que se leyó en Números, y que lo leeré en Deuteronomio. Vean la paradoja que presentan las promesas de Dios. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios dice que las promesas del Señor son sí en Dios y amén en Él. O sea, las promesas se cumplen, punto. Dios compromete su palabra a través de lo que Él dice, y esas palabras son para nosotros evidencia de que es un Dios absolutamente veraz. Pero en el otro lado del asunto encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando está terminando el relato de los grandes héroes de la fe, que hay un texto que dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces se dan cuenta en que Dios es veraz, pero a su vez hay promesas que no las recibimos. Entonces uno dice, bueno, ese es como el ambiente, el rango en que nos movemos entre la certeza, el otro lado también, ¿qué pasa con estas promesas? Y uno se pregunta, ¿no es cierto? Si yo pregunto a nosotros quiénes han recibido promesas de Dios, seguramente que todos levantarán su mano para decir: yo he recibido promesas del Señor. Para el matrimonio, para lo que sea, recibimos promesas del Señor. Pero si le hago una segunda pregunta y le digo: ¿todas las promesas que Dios le ha hecho se han cumplido? Ya la situación no es igual, ¿cierto? Entonces ahora, usted dirá: ¿usted vino a ponernos duda? Hoy vino a decirnos que Dios es veraz. Yo no vine a ponerles duda, pero vengo a leer el texto que nos invita a decir que en eso tenemos unas luchas, todos nosotros, unas paradojas que tenemos que resolver. Veamos, por ejemplo, en esa gama amplia de las promesas de Dios algunas cosas. Por ejemplo, hay promesas que se demoran mucho tiempo en ser cumplidas. El padre de la fe, Abraham, el Señor le promete un hijo y se lo da a los 25 años. Ahora, ustedes saben que sería esperar una promesa de Dios por 25 años. Usted sí sabe lo que significa eso. Quizá algunos han experimentado más largo tiempo en no recibir una promesa que Dios les haya hecho. Pero para Abraham era absolutamente indispensable, porque él recibe un llamado en el libro de Génesis capítulo 12, y el Señor lo llama y le dice: mira, te voy a dar, voy a hacerte una nación grande y voy a darte una heredad. Y era a partir de su descendencia, y era a partir de su hijo.
era a partir de Isaac, pero él espera 25 años justamente para que ese gran proyecto de Dios se cumpliera. Entonces el hijo se volvía mucho más que un capricho de él que quería tener un hijo, sino que era todo el contenido de lo que significaría aquí en adelante su existencia y la existencia de todas las personas que serían el pueblo de Dios. Nosotros nos convertimos en nuestro hogar, somos 5 hijos y papá y mamá. Mi hermano el mayor, cuando conocimos al Señor en el año 1975, más justamente el 17 de julio, o sea, hace 46 años, mi hermano mayor no estaba en el país y por alguna razón él tenía aversión hacia el Evangelio. Hemos estado literalmente, y no es una exageración santanderiana, esperando en la promesa de Dios y orando por ella por 46 años y no hemos visto. Superamos a Abraham en 20 años. Si es el padre de la fe, nosotros seremos los abuelos de la fe cuando veamos cumplida la promesa del Señor. En el hogar de mi esposa también sucedió lo mismo. Y por 30 años esperaron, y uno de sus hermanos se convirtió hace un par de años, 30 años esperando la promesa, y se cumplió. No siempre es así, pero esa es como la paradoja que nos movemos, ¿sí? Señor, ¿la vas a cumplir? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo? No lo entendemos. Mire, por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice, y serás salvo tú y tu casa. Usted no lo ha leído, ¿cierto? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando esa promesa y no han visto a sus hijos convertidos o su esposo convertido? Les puedo decir, porque los conozco muchos de ustedes, que sufren por eso, por esa promesa que está en la Biblia y que es la verdad dada por Dios. Yo entiendo que lo que está diciendo es que si el Evangelio llega a un hogar, pues ahí la posibilidad, y más que la posibilidad, es la salvación que ha llegado a la casa. ¿Cómo resolvemos ese conflicto que hay en el entendimiento de las promesas? ¿Cuántos jóvenes en nuestras comunidades, hombres y mujeres, en esta comunidad particularmente, porque la conocemos, están esperando una persona que les acompañe el resto de su vida, un matrimonio, y no lo han visto, y han esperado honestamente, se han guardado? En estos días alguien nos decía desesperanzadamente, decía, yo me he cuidado y me he guardado para el Señor y he recibido una promesa de Dios y no ha venido la persona que el Señor quisiera para mi vida. ¿Qué hago? ¿Cierto? Y llega a un punto de crisis, de casi que desespero. Otros, en medio de esa gran gama de promesas, asumen promesas porque las 7,000 promesas que hay ahí no todas son para nosotros. Las promesas tienen nombre propio, nos habla a nosotros con nombre propio. Hay promesas que son genéricas, generales para todos, pero hay otras que no. Entonces algunas personas en esa gama asumen promesas que Dios no les ha dado, ¿cierto? Y pasan por experiencias de decepción, aún de frustración en su vida cristiana. Noten que el tema de las promesas tiene su encanto y su desencanto. Vea por ejemplo Job. Dios le da una promesa y la encontramos en la Biblia, que el justo por la fe vivirá y el justo será prosperado. Lo encontramos y Job la sabía, seguramente. Sin embargo, Job, la promesa que Dios le dio no se cumplió hasta después de haber pasado por una prueba muy grande. Entonces muchas de las promesas se retienen para probar nuestros propios corazones. Job nunca se dio cuenta, ¿no?, que fue por eso. Ya cuando llegó al cielo dijo, ya entiendo qué fue lo que pasó. Pero fue una promesa sin cumplimiento en su momento, en el momento inmediato. Y ahí está otra expectativa. El apóstol Pablo, un hombre que sabía de la sanidad, había leído el libro del profeta Isaías, donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados. A la muerte de Jesús, la sanidad pone en nuestras vidas. Y es un tema muy importante en el Evangelio. Vayan y prediquen y sanen a los enfermos. O sea que la sanidad es un elemento muy importante, un concepto muy importante, un tema definitivo en la vida cristiana. Pablo es tan convencido de la sanidad que aún dice la palabra de Dios que Pablo y Pedro pasaban y la sombra de ellos sanaba a los enfermos. ¿Creería él en la sanidad o no? Claro que la creía, cree en la promesa de la sanidad. Sin embargo, Pablo estuvo enfermo de una enfermedad que no sabemos cuál es, pero un aguijón que le fastidió, y posiblemente el resto de sus vidas, y posiblemente muere después de que le decapita, o por ser decapitado, muere posiblemente con la expectativa de una sanidad. El Señor le dice, no te va a cumplir esa promesa a ti. Ayer, hablando con Anita de Rosado, por quien oramos esta mañana y quien nos está viendo en este momento a través de las redes, ella la operaron el jueves, y entonces cuando ya la llamé y pude hablar con ella en la clínica, me dice,
Estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz. Y le dije, qué bueno que saliste bien. Dijo, no estoy pensando solamente en que me salí bien, es que estoy tan feliz porque desde antes de la cirugía, en la cirugía y después de la cirugía, pastor, el Señor me sostuvo con Isaías 41:10. ¿Qué dice cómo? ¿No saben esa promesa? Ya la saben, ustedes léanla ya porque aquí se les olvidó a todo el mundo esa promesa. Una promesa que el Señor lo ha dado a muchas personas. Dijo, me sostuvo el Señor con esa promesa, me ha sostenido. Y eso es, mira, inmediato, fue inmediato en la vida de ella. Sin embargo, en la vida de otros no es inmediata la promesa, el cumplimiento de la promesa. Entonces, noten la atención que hay en esto en relación a las promesas. Uno la reciben, otros no la reciben, se pospone, se duda de ellas. ¿Son o no son? ¿Lo entendí bien? ¿No lo entendí bien? ¿Es para mí? ¿No es para mí? Y quiero retomar las palabras de Isabel en Voces de la Comunidad. Isabel dijo unas palabras muy bonitas con las que terminó su testimonio, diciendo, los procedimientos de Dios son demasiado profundos para que podamos entender. No siempre sabré por qué, pero siempre sabré que el Padre es fiel y justo y que en su forma de actuar, Él siempre tiene un plan. Es una persona que se entrega y dice, bueno, esto me quedó grande. No es posible entender a Dios. Esto pasa por encima de nosotros. Y aún más cuando leemos en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, que dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios y están reservadas para Él. Y hay cosas que son reveladas para que nosotros las entendamos. Y creo que en relación con las promesas hay muchas cosas que son secretas, que no podemos entender qué hay detrás de esto. Entonces, bueno, usted dice, entonces ¿usted qué va a predicar? Si usted ya nos decepcionó, nos metió duda, ¿ahora qué va a hacer? Salga de este lío. Pues del lío me salgo de esta manera para decirles, yo no sé cómo responder esas preguntas y la Biblia no nos enseña cómo responderlas. La Biblia sí nos habla de los dos extremos. El extremo de, sí es verdad la promesa que Dios da, pero por otro lado hay promesas que están ahí retenidas, que no se dan. Algunas incluso por condiciones de nuestra propia conducta. Lo que sí sé, y les voy a compartir a partir del texto que hoy le voy a hablar, eso sí lo sé y lo sabemos con certeza y nos comprometemos con esa verdad, es que hay cosas que hacemos en nuestra vida que invalidan las promesas de Dios. Óigame bien, ese es el argumento que voy a desarrollar esta mañana. Hay cosas que sí sabemos con certeza que pueden invalidar las promesas que Dios nos hace a nosotros. Iniciamos con el pastor Andrés y los predicadores el pasado domingo el reencuentro con el libro de Deuteronomio. Habíamos empezado el 10 de febrero del año 2019. Por efectos de lo que todos sabemos, esa famosa pandemia, tuvimos que suspenderla durante años. Decidimos suspenderla por algunas razones de contenidos que lo queríamos predicar. Entonces la suspendimos por un año y la retomamos hace 8 días con un excelente planteamiento general del apóstol que hizo el apóstol. Tiene cara de apóstol usted. Sí. Que hizo el pastor Andrés, haciéndonos un panorama muy general. Pero yo también quisiéramos hacer un aporte un poquito más amplio. Como es posible que a nosotros se nos haya olvidado algo del Deuteronomio, ¿cierto? Puede ser que tengamos la generalidad, pero se nos haya olvidado. No es tan fácil recordar, hemos ido por 12 capítulos. Entonces hay gente que incluso no conoce el libro, nunca ha escuchado una predicación de Deuteronomio. Entonces también por hacer como honor a ellos, lo que estamos sacando algunos aspectos importantes y por lo menos por el mes de febrero y un poquito de marzo vamos a ir recogiendo algunos temas que son demasiado importantes para que cojamos un panorama un poquito más amplio y retomemos. ¿Se nos olvida o no? Se nos olvida Deuteronomio. Mire, por ejemplo, yo prediqué, el último mensaje que prediqué de Deuteronomio, que fue el último que se predicó aquí en la iglesia, fue justamente el marzo 7. Y yo prediqué, y el tercer punto de ese mensaje decía que nosotros, algo que nos ayuda a obedecer, es PPP. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ve que no se acuerdan? Nadie se acuerda. Si yo no me acuerdo, no son pequeños permisos peligrosos, son pequeños pasos posibles. ¿Se dan cuenta? Se lo olvidaron. Entonces, si lo olvidó eso que era tan fácil como era coger un libro tan complicado como Deuteronomio. Entonces, por eso queremos hacer una retoma responsable y mirar estos argumentos que nos presenta el libro. Ahora,
Uno de los eventos que queremos resaltar lo encontramos en el capítulo 1, que ya lo leímos en el libro de Números, el libro de Números. Y ahora venimos a Deuteronomio en el capítulo 1. Vaya abriendo su Biblia, porque es un evento muy importante, porque ese evento fractura el proyecto de Dios. Fractura y daña o retrasa el plan de Dios, y tiene que ver con el tema de los espías. ¿Ustedes se acuerdan? Los espías que envió ¿quién? Moisés, porque recuerdan que más adelante también Josué envía espías, pero aquí estamos en el libro, en el momento en que Moisés en el capítulo 1 está recordando lo que pasó, y recuerda este triste evento de los espías. ¿Por qué se vuelve tan importante? Porque resulta que en la toma de la tierra prometida iba a ser más o menos rápido. Ahora les voy a decir un poquito la cronología, pero resulta que por este evento se retrasa el proyecto bastantes años, concretamente 38 años. Queremos completar 40 años, pero concretamente se retrasa 38 años. Ellos, ¿por qué se vuelve tan importante? Porque esos personajes que están ahí, de los que está hablando Moisés, esos personajes fueron las personas que recibieron la promesa, fue para ellos. Es como decir, bueno, a mí me dio el Señor la promesa de una casa, que me va a dar una casa para vivir el resto de mi vida. Fue a usted y no a sus hijos. Ahora, usted puede invalidar esa promesa y que quede a sus hijos. Eso es lo que estoy tratando de explicar esta mañana. Y lo que pasó con ellos se vuelve demasiado importante, porque ellos fueron los que, mire, esa promesa había sido dada más de 500 años atrás, se la dieron a Moisés. Moisés vino de Ur de los Caldeos, pasó por la tierra que después es la tierra de Israel, y ahí se parquea, y Dios le dice, esta tierra se la voy a dar. Pero él sigue a Egipto y se demoró el proyecto de Dios más de 500 años para recibir la promesa. Y esa fue la afortunada generación que sale de Egipto para recibir la promesa. Sin embargo, ellos no la reciben. Eso es lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Entonces se vuelve demasiado importante que a la luz de Deuteronomio encontremos que hay cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestras vidas, que podemos echar a perder y echar a pique por algunas situaciones que no estamos viendo correctamente. Les voy a hacer el cronograma para que nos ubiquemos en lo que pasó. Salen de Egipto. De Egipto cruzan el mar Rojo y llegan al monte de Sinaí, o a la península de Sinaí, que es en el sur de la península, como sí, hacia el sur. Ese trayecto duró 3 meses. 3 meses. Acuérdense, fechas son importantes aquí, 3 meses. A los 3 meses ellos llegan y el Señor llega a hacer el gran proyecto del desierto, fue Sinaí. Ahora, uno piensa que iban a pasar de largo para la tierra prometida. No, Dios proyectó tenerlos 2 años ahí. 2 años que Dios estableció. Eso no fue un castigo, fue el más grande culto que jamás en la historia de la humanidad se ha celebrado en la tierra. Es el proyecto de Sinaí. Allá Dios les habló por primera vez, se manifestó, se comprometió, dijo: ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, y Dios determina cómo iba a ser el caminar con él y les da las tablas de la ley. Ahí se demoró 2 años en esa manifestación tan grande. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo Moisés a Faraón para salir de la tierra prometida? Para salir de Egipto. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? No para la tierra prometida, no lo dijo, nunca lo dijo. Él no dijo: déjeme ir porque me voy para una tierra diferente. No, él le dijo: deja ir a mi pueblo para rendirte culto a ti en el desierto. Porque el proyecto original, inicial, claro, el segundo paso era la tierra prometida, pero el primerísimo era encontrarse con Dios por primera vez. Es la primera vez que el pueblo se encuentra con Dios cara a cara. Moisés ve a Dios. Fue un culto impresionante, un culto donde la gente vio rayos, centellas, dice que el monte temblaba, que Dios se hizo presente, daba escalofrío saber que Dios por primera vez se ponía en contacto, después de haber salido del Edén, por primera vez se pone en contacto con la humanidad y dice: aquí estoy yo, soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y entonces ellos adoraron a Dios como nunca. Ese culto de 2 años de Sinaí nunca se volvió a repetir. Se volvió a repetir solamente hasta en Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando en el cielo habrá un culto de esa envergadura. Ahí hubo frustraciones, hubo la adoración a ese becerro, ya empezó a haber castigos de Dios, pero Dios se manifestó como el gran Dios, y ese es el gran pueblo que Dios ha seleccionado para ellos. Cuando ellos salen de ese culto, a los 2 años y 3 meses habían pasado para llega a Sinaí. Cuando salen de ese culto, ¿van para dónde? Ahora para tierra prometida. Imagínense cómo eran de inflados y de contentos, de felices.
Como que usted sale esta mañana y dice, el Señor me habló, y dice, Señor, estoy encantado de la vida. Señor, me has hablado. Uno se siente muy bien cuando Dios le habla, ¿o no? Se siente uno feliz. Me encontré con el Señor cara a cara. Ellos se encontraron 2 años hablando con el Señor. Se van, y entre Sinaí y Cades Barnea, que es como a puertas de la tierra prometida, también se demoraron 3 meses. La referencia que dice que 11 jornadas, ustedes la verán, esas 11 jornadas no son 11 días, en realidad son 3 meses, y pueden investigar cómo se midió ese término de tiempo, pero son 3 meses más, o sea, casi que es la mitad. Sinaí es la mitad entre Egipto y la tierra prometida, y Cades Barnea, que era a puertas de la tierra prometida. Entonces, ¿cuánto tiempo va desde Egipto hasta anticipo de entrada? 2 años y 3 meses. Ahí, 2 años y 6 meses. Ahí, en ese momento, sucede lo que vamos a leer ahora. Ahí sucede el problema de los espías. Ahí sucede la gran decepción de Dios de un pueblo que venía de ser libre de la esclavitud. Un pueblo que conoció a Dios, que le vio, que olió lo que era el sabor de Dios. Como ninguno de nosotros hemos visto esa gloria tan inmensa y tan tremenda por parte de Dios. Se manifestó cara a cara. A Moisés lo vio. Bueno, vio una parte, y es tan especial, tan espectacular ese relato. Capítulo 1 de Deuteronomio nos dice qué pasó ahí. Lo voy a leer, 19 versículos. Usted recuerde, la lectura de Números fue un poquito más amplia, por eso la hicimos así. Esta es un poquito más sucinta, pero tiene el mismo contenido. Y salidos de Horeb. Horeb es el mismo monte Sinaí, es el mismo monte de Jehová, monte de Yahvé. Horeb es el mismo monte Sinaí. Salidos, anduvimos todo aquel gran y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. El monte del Amorreo, ustedes recuerdan, estamos hablando el lado derecho, en el mapa del lado derecho del río Jordán. La tierra prometida era del río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Pero Dios toma la decisión de que ese es mucho más amplio y le da una parte, y ahí tiene una guerra. Ahí Moisés tuvo 2 guerras, ¿se acuerdan? Las 2 guerras las gana Moisés y toma ese territorio que hoy es Jordania, ¿cierto? Y Siria. Y toma la tierra y se la da a 2 tribus. ¿Se acuerdan cuáles son las 2 tribus? A ver, Efraín y Manasés. Y ahí es como decir la pretoma. Es la pretoma que la hace Moisés. Después le quedan 22 guerras a Josué para entrar a la entrada de la tierra prometida. Entonces, el monte del Amorreo se inicia la conquista de la tierra prometida en el costado occidental del río Jordán. Y entonces dice el versículo, seguimos leyendo en el versículo 21, ¿cierto? No, 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Esto es una promesa. Dios te ha entregado la tierra. Dios te ha prometido por 500 años y más. Ahora la tienes ahí. Sube y toma posesión de ella, como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Todo iba bien, ¿cierto? Salen del culto felices, vamos a tomar la tierra, todo está listo, todo está ahí, a las manos nuestras. Y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Qué buena promesa, y es una promesa que es buena para nosotros, nos conviene. Versículo 26, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros.
las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día para ocultarles del sol, ¿cierto? Nuestro argumento de esta mañana se inicia en un versículo que es fatídico. Este versículo echa a perder la promesa de más de 500 años que se le hizo y que se cumpliría en esos personajes. ¿Cuál es ese versículo? ¿Cuál es? Díganme. ¿Quién dijo 26? Bingo. Sin embargo, no quisisteis huir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Esta conjunción, sin embargo, también tiene parecido al más o al contrario o pero es un poquito más descriptiva. Sin embargo, se utiliza para indicar que lo que se dice a continuación es contradictorio con lo que se ha dicho anteriormente, pero ello no invalida el primer postulado. Lo que se dice anterior al versículo 26, ¿qué es? Esta tierra es buena, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y el contraste o el sin embargo, lo que hace como contradicción es contradictorio el hecho de que dice, a pesar de que ustedes consideran que es buena y que la promesa es buena y que les conviene a ustedes, no se nos da la gana ir. Porque descubrimos que hay gente que es mucho más grande que nosotros, hay gente que las ciudades son amuralladas, hay gente que nos va a avasallar, que nos van a comer como langosta, entonces no vamos a ir. 10 de los espías dijeron eso, 2 que fueron Josué y Caleb dijeron lo contrario, y eso confunde al pueblo. Aunque reconocemos que es buena, no nos interesa ir. Ahí se acabó, se echó a pique todo lo que se había construido por parte de Dios. Hay una fractura, por eso digo que este es uno de los relatos más dolorosos que inician y hacen que se reescriba la historia, se replantee la historia que iba por 2 años y medio, listo para hacer tomar la tierra prometida. Y vamos a encontrar, y lo que voy a hacer es hablar de 3 razones, para quienes toman nota, 3 razones por las que podemos invalidar una promesa de Dios. Yo les pido que tomen nota, porque si nosotros vivimos de las promesas de Dios, si nos interesan tanto las promesas de Dios, nosotros podemos echar a pique eso mismo que nos da esperanza en nuestras propias vidas. O quizá alguien puede decir, ay, ya sé qué está pasando en mi vida. ¿Por qué la promesa de Dios no se ha cumplido en mi propia vida? No quiero acusar a nadie, solamente que sea como un filtro para nosotros analizar nuestras vidas. A los que están durmiendo, se ven tan bonitos desde aquí, pero bueno, igual, seguimos predicando. 3 razones que hacen que una promesa se invalide. En primer lugar, y tiene que ver con ese argumento donde ellos dicen, a pesar de que sí, no nos interesa. La primera razón es no reconocer el beneficio de la promesa que Dios nos ha dado. Usted dice, mire, no reconoce el beneficio de la promesa. Ok. Usted dirá, pero a alguien le cabe por la cabeza, le pasa por la cabeza no reconocer el beneficio que Dios ha dado en una promesa. ¿A alguien se le ocurre que no es importante ese beneficio, que no tiene valor ese beneficio? Si Dios le promete a usted, por ejemplo, mire, no te preocupes que vas a tener puesto durante este año y vas a poder ayudar a tu familia y no nos va a importar ese beneficio, ¿nos va a importar ese beneficio? Pareciera que sí tiene que importarnos. Y voy a explicar por qué a veces no reconocemos el beneficio de la promesa, por lo cual se invalida la promesa. Reconocemos efectivamente el valor del resultado de la promesa. Ese sí nos interesa. Pero no necesariamente reconocemos el valor de quien habla la promesa, que es Dios. Y el ejemplo primero que encuentro a la mano mía es el gran patriarca Abraham. Abraham recibió una promesa de un hijo, ¿sí? ¿Le interesó la promesa? Sí. ¿Le convenía la promesa? Sí. ¿Vio que era un beneficio? Sí. El resultado era importante, pero no le importó
quien dio la promesa. Y entonces, ¿sabe qué hace Abraham? Como se demoró 25 años, entonces dice, no, yo resuelvo esto, porque a mí me importa el resultado más que justamente lo que significa la relación con ese dador de la promesa. Y entonces toma a Agar, la embarra y la daña en su propia vida. Hay una promesa en la Biblia que dice, estad quietos y ved que yo soy Jehová vuestro Dios. Sí, la han leído, ¿no es cierto? ¿Salmo qué? ¿43? 46. Estad quietos y ved que yo soy... ¿Qué no nos interesa? Que Dios nos ayude, y porque ese texto lo da en el marco de mucha necesidad y dice, estén quietos y vean que yo actúo. ¿A quién nos interesa que Dios actúe cuando estamos en problemas? Claro que sí, pero a veces por la premura del resultado nosotros hacemos lo que hizo Abraham. ¿Qué hacemos? Corremos en la búsqueda del resultado y nos olvidamos del que nos prometió. Y entonces termina murmurando. ¿Ven lo que termina haciendo ellos? Terminan murmurando de Dios. Porque les interesaba ¿qué? Les interesaba el resultado. Como vieron que el resultado estaba tan lejano, dijo, no, votamos el resultado, no vamos a ir y no nos interesa el dador de la promesa. En ese sentido que estoy diciendo que el primer descalabro de la promesa tiene que ver con desconocer el valor de la promesa, y el valor primario de la promesa está en el que da la promesa. Vea, toda la teología de la prosperidad está basada en promesas que son veraces. Por ejemplo, promesas como, si usted diezma, Dios le va a bendecir. Eso lo dice la Biblia. Sí, en Malaquías dice, pruébenme si no es cierto. Y yo doy al 100 por 1, le dijo al apóstol Pedro, y nos lo dice a nosotros. Es cierto que el que siembra cosecha, y se utiliza el concepto de la cosecha, el concepto de la siembra en la Biblia para decir que si nosotros somos generosos también es multiplicar nuestra sementera. Eso lo dice la Biblia. Los teólogos yo no sé si son teólogos, perdónenme, eso es un título muy grande para esa gente de enlace. Eso no es teología, ¿sí? Esos engañadores que se cogen el resultado de la promesa, lo ponen sobre la mesa, hacen una maratónica y dicen, es más importante la maratónica que la relación con el que da la provisión de cada día. Entonces noten, es un hilo muy delgado, porque la promesa es cierta, pero puede ser invalidada. ¿Por qué? Porque uno busca el resultado por encima y en eso se equivoca. Entonces, creo que en este primer acercamiento, la primera razón nos invita posiblemente a no apurarnos en el resultado, esperar que Dios, la voz de Dios, se cumple en cualquier momento en la eternidad. Que no determinamos nosotros el tiempo, o sea que aquí el tiempo se vuelve como un factor muy importante. Yo tengo un amigo en la Biblia, bueno, tengo muchos amigos, pero hay un amigo al quien quiero mucho, y de ese amigo prediqué mi último mensaje en esta iglesia, el 10 de febrero de este año. ¿Ustedes se acuerdan quién? El 10 de enero, perdón. ¿Se acuerdan quién es ese amigo? Habacuc, exactamente. Voy a tomar prestadas unas palabras de Habacuc para hablar del tiempo, que se vuelve tan importante en la promesa. Sobre mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de hacer tocante a mi queja. Habacuc está preguntándole a Dios, estaba incómodo y le está diciendo, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardarás. Una de las paradojas que manejamos frente a la promesa no cumplida es el tiempo. Toda promesa tiene circunstancias y tiempo. Cuando nos descuidamos del tiempo, entonces corremos a que se nos cumpla en el momento o en el tiempo nuestro. En el año de 1985, la hija mayor nuestra, María Catalina, tuvo un problema en el corazón. Ya algunos han escuchado esa historia, y era una comunicación interauricular, se llama una CIA, que comunica a través de un pabellón, que impide que se comunique el corazón, el lado izquierdo y el lado derecho, y entonces ella tenía un huequito en ese pabellón de 1 centímetro, y eso generaría un problema de oxigenación y un problema de terminar su vida con oxígeno, viviendo el resto de su vida. Entonces estamos en eso fue en el mayo del año de 1900, debe ser que 85, sí, 85, y entonces ella estaba haciendo su devocional, una niña de 15 años, Sardinita, y se levanta con los ojos llorosos de su devocional y me dice, papá, ¿cómo es que habla Dios? Pues bueno, no es que tenga como que tengamos 1, 2, 3, 4 para decirlo, pero hay una convicción por parte del Espíritu Santo, hay algo que pasa en nuestras vidas. Y entonces el Señor me habló
El Señor me habló, papá, y me prometió que me va a sanar. Porque la solución era una operación de corazón abierto. Para una niña de 15 años era todo un drama. Nosotros decíamos, es muy difícil, ¿qué va a hacer ella todo el tiempo con una cicatriz aquí? Es una niña, bueno. En fin y al cabo, entonces, pues yo le dije, bueno, pues si Dios te habló, gracias a Dios, y le creemos a Dios. Y saqué y apunté en la Biblia, yo marqué en la Biblia, la tenía marcada, y en la otra Biblia que tenía, y Señor, le hice esta promesa tal día para la niña, y seguimos orando en la iglesia, y entonces yo me paré aquí en este púlpito y dije, el Señor va a sanar a mi hija, la va a sanar de esta comunicación auricular. Y los médicos decían, no, si usted no lo opera, esa china va a quedar mal. Y entonces seguimos orando mayo, junio, julio, y entonces un día dijimos, unjamos la niña, venga, la ungimos aquí, la pasamos adelante, la ungimos como dice la palabra de Dios, pedimos por ella, pedimos que hiciera una nueva reconocimiento médico y nos dijeron que el hueco se estaba agrandando. No he dicho, seguimos orando y la matamos. Pero un momentico, ¿pero tenemos una promesa o no? Tenemos una promesa. Éxodo capítulo 34, había una promesa concreta de sanidad para ella. ¿Qué le dice usted a su hija de 15 años? ¿Qué le dice usted a la comunidad que le había dicho delante que Dios nos da una promesa para la sanidad de la niña? ¿Qué le dice? Como le tengo la fe de decir, cerramos la Biblia, esto todo es mentira. Y seguía rodando, mayo, junio, julio, agosto. Y nada, no hay respuesta para nosotros. Ya se llegaba y el médico nos dijo, usted tiene que operar a la niña en vacaciones, porque es el tiempo. Y nosotros, entonces la niña decía, pero papá, ¿qué pasa? No entiendo eso. ¿No nos dio una promesa? ¿Qué le dices a tu hija de 15 años? Una cosa es estar parado aquí predicándole sin tener ninguna afectación en la propia realidad. Otra cosa es decir, estoy metido en el tema de mi propia fe y mi propia familia y mi propia comunidad cristiana. A mí se me ocurrió decirle, mira mi amor, yo sé que vamos a tener que ir a una cirugía, pero yo creo, y te voy a decir esto, que es posible que Dios, aún en el camino entre la habitación y la sala de cirugía, a Dios el Señor te sane y no tenga que darte la cirugía. Yo no sé si lo dije por salir del paso, yo no sé si lo dije con la convicción absoluta, yo no sé si lo dije para no quedar mal con la niña. La cuestión es que antes de ir a la habitación para pasar a hacer cirugía, 8 días antes el Señor la sanó, lo que no tenía ninguna posibilidad médico para hacerlo. 9 meses esperando la promesa, 9 meses, y el tiempo se volvió muy importante. Nosotros en el desespero no sabemos qué hacer. Era un compromiso, el tiempo nos comprometía. Y yo puedo entender a quienes hoy sufren esperando una promesa. Y dice, pero les recomiendo con el corazón, sepan que el que hace la promesa es más grande que el resultado que usted está esperando. El que hace la promesa es veraz y lo va a hacer en el tiempo de Él. Y la mirada a la promesa tiene que ser a través del tiempo de Él. Es un tiempo que no lo podemos medir. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hará, Señor? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe, pero sí sabemos quién lo hará. ¿Cómo lo hará? No sabemos, pero sí sabemos que lo hará en su momento, en su tiempo, porque la promesa de Dios son sí, en Él y amén, dice la palabra del Señor. Primera razón, ¿cuál es? Díganla, los que están allá en la casa, repito la que está a su lado, pues usted dígalo aquí. Primera, ¿cuál es? Primera. No reconocer el beneficio de la promesa, que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con el dador de la promesa, que vuelve más importante que el resultado mismo de la promesa. En segundo lugar, ahora, fue lo que pasó con estas personas, los espías. Los espías dijeron, no, nosotros pensamos que al estar aquí, después de 2 años y medio, 3 meses donde vimos el gran evento del paso del Mar Rojo, sobrados. 2 años caminando y 2 años parqueados en el desierto recibiendo todo. Fuimos rebeldes, pero Dios siguió siendo fiel. Y ahora 3 meses que nos siguió dando comida, nos siguió dando tantas cosas. Pues esto es pan comido. Cuando van y miran y dicen esto es más grande que nosotros, dicen no, el resultado no es posible. Eso fue lo que dijeron. No importa quién lo dijo, si Dios lo dijo, no importa, no es posible que se cumpla esto. Entonces, la primera razón por la cual usted y yo podemos invalidar una promesa es por no mirar a Dios y mirar el resultado, esperar. ¿Cuándo será? Yo recuerdo cuando conocí al Señor, yo era, no, yo ni siquiera enamorado, pero me gustaba mucho, digamos, como tener novia, ¿cierto? Entonces, cuando llegué a la comunidad cristiana, yo dije, no, yo tengo que levantarme aquí una china bien bonita. Para ese tiempo no conocía a mi esposa, después la conocí. Pero me conocí una y yo decía, Señor, dame una promesa que esa es. Y yo miraba todo el tiempo a ver a qué horas le echaba los perros, o a qué horas ella me echaba los perros a mí. Y nunca pasó. Me concentré tanto en el resultado
que perdí la relación con aquel que está haciendo la promesa. Y parece que nunca me dio la promesa, pues más bien después me la dio con esta negrita linda, ¿cierto? Hoy va a haber doble el almuerzo para mí, póngale cuidado, firmado. Uno, segunda razón. Desconocer el carácter de Dios. El versículo 27 nos da ese dato. Después de que ellos ven y dice, toman la decisión de no ir, murmuran, y miren lo que dicen: Jehová nos aborrece. Jehová nos entregará en manos del amorreo. ¿Cómo es que en el culto descubrimos que era nuestro Dios y éramos tu pueblo y resultaste que tú eres una persona que no nos convences? Termina diciendo eso: el Señor nos trajo aquí para destruirnos. Conclusión: Dios no es lo que dice que es. Dios es desconfiable porque su carácter no es el que mostró en Sinaí. No tiene el poder. No le interesamos nosotros. Entonces, claro, Moisés está muy preocupado y les dice: pero si Dios los ha cuidado, Dios los ha llevado por el desierto tantos años, vamos 2 años, ¿ustedes cómo se les ocurre que Dios no los va a atender? Les ha dado comida sin trabajar, no se necesitaba ninguna tienda de Arturo Calle en el desierto porque no había que cambiar de muda de ropa, ni zapatos, ni nada. Todo estaba bien hecho para ustedes. Necesitaron agua y ya está el agua ahí lista en el desierto. ¿Ustedes por qué piensan que Dios es malo? Entonces él dice: ustedes han perdido el concepto del carácter de Dios. Para ustedes, ¿cómo van a hablar mal de Dios? ¿Cómo es que de sus labios pueden producir eso? Nosotros en la familia somos 5. Pues éramos 5, ya es una gallada, pero éramos 5. Y nosotros hemos visto la mano generosa, como muchos de ustedes, en la provisión por 40 años que cumplimos ahorita en julio de casados. Yo creo que nosotros podemos decir todo de Dios, menos que no nos ha provisto todos los días. Nunca nos hemos acostado con hambre. Nunca hemos visto que nos ha hecho falta. Y criar 3 hijas de universidad, eso vale plata. Y usted está pensando tener hijos, ¡ojo! Porque es un hurgo de plata. Y después de que usted ha invertido toda su plata, ahí se casa con cualquiera que ni conoce, que ni son de la familia siquiera. Y hoy ya se ha pagado universidad, las ha mantenido y todo, las ha engordado y todo el otro ya. Se lleva todo el paquete completo. Así es que pilas, ¿no? Entonces, no hay razón, dice Moisés, que ustedes que han visto a Dios, la generosidad de Dios, ustedes estén hablando mal de Dios. Ojo como ven a Dios, que el carácter de Dios no es como ustedes están pensando. Notemos entonces que la primera queja fue la murmuración. Y claro, esa es una historia de ellos ya larga. Ellos fueron gente que fue experta en murmurar. Frente al Mar Rojo, murmuraron: ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Cuando había maná, dijeron: no, denos alguna otra cosa, porque esa misma dieta de maná, olvídese, denos aunque sea comidita, denos carnecita. Entonces les manda tremendos filetes de codornices, y después entonces están aburridos: no, otra vez codornices, denos ahora maná. María y Aarón critican a su hermano Moisés porque se casó con una negrita linda, ¿cierto? Luego Moisés, también experto en murmurar, aprendió del pueblo. ¿Ustedes saben por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Ustedes saben por qué? Alguien dice que porque le pegó 2 veces a la roca. Eso no es cierto. Es porque él murmuró contra Dios, porque él habló mal de Dios, porque maldijo, en la traducción que hace el Salmo 106 en otras traducciones, porque maldijo a Dios y habló mal de Dios. Entonces él hizo eso. Él hizo también eso. Y ahora está diciendo: ¿ustedes por qué lo están haciendo? No tienen que hacerlo. Ahora usted dice: pero yo nunca he hablado mal de Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me dio esta cara? ¿Por qué no soy mejor que Él? ¿Por qué a Él le cumple y a mí no me cumple? ¿Por qué me ha pasado esto en la vida? Y Dios está oyendo. Es como el papá. A mí nunca me pasó, y le doy gracias porque nunca me pasó. Yo tuve 3 hijas. Nunca me pasó. Pero yo me imagino que sucede con un papá cuando la niña dice, mira el vestido y dice, o el ropero, no tengo que ponerme. ¿Han escuchado que dicen las muchachas? Si usted le ha dicho, arrepiéntase. ¿Sabe que le duele mucho a los papás? Le duele mucho que se han esforzado. Así pasa con Dios. Cuando empezamos a murmurar de Él, cuando no nos gusta lo que tenemos, cuando no pensamos en la bondad de Él, cuando el carácter de Dios no tiene valor para nosotros y la circunstancia de momento, el no cumplimiento en un momento de una promesa hace que nosotros pensemos que Dios no es tan bueno. Alguien me dijo en estos días, estoy molesta con Dios, tengo rabia contra Dios, tengo molestia porque no me cumple lo que me ha prometido. Puedo entenderlo, en su humanidad es natural y no quiero juzgar a esa persona, pero nos pasa, terminamos por la promesa muchas veces echando a pique lo que Dios quiere que hagamos como con su carácter, y descubramos que la promesa está basada no solamente en lo que Él dijo, pero está basada en el contenido de su carácter.
Dos cosas hemos dicho porque ya se nos fue el tiempo. Una, si el beneficio es el resultado, usted va a fracasar. Porque el resultado, como empezamos diciendo, no tenemos idea. Nadie sabe. Usted puede venir a decirme que el Señor le habló y yo tengo muchas promesas marcadas en la Biblia, muchísimas marcadas, que no se han cumplido. Y si yo evalúo por el resultado, puedo terminar diciendo como esta gente: Dios no es veraz. Entonces, el tiempo es importante, lo que hablemos de Dios es importante y lo que hablamos tiene que ver con el carácter. Tercera razón: apelar a la lógica humana frente a la promesa, o la lógica humana que tiene la promesa. Esa es la más obvia. Esa es la obvia que encontramos en este relato de los espías. Ellos, ¿qué pasa? Ellos, era una costumbre de los que iban a tomar las ciudades, saber cómo eran las ciudades. Entonces ellos lo primero que encuentran es una muralla, y trepan la muralla, como la de Cartagena, un poquito más grande, y entonces ya empiezan a decir: uy, esto es difícil, ¿cierto? Y cuando encuentran allá gigante, gente muy grande. Acuérdense el relato de Goliat, pues había gente muy, muy grande. Pues dicen que los racimos eran tan grandes que tenían que cargar un racimo entre dos. Yo no me imagino. Si una librita vale en Carulla 18,000 pesos, ¿cómo costaría eso entonces ahora ese racimote? Sí, tan bonitas las uvas. Y uno las puede congelar para tenerlas de ahorro en la casa. ¿Quién se come una vaina de esas a ese precio? Pero ellos ven esto y dicen: no, pues esto es increíble, sí es bueno. Sí, verdaderamente fluye leche y miel. Pero esta gente es incontrolable, es imposible. Entonces ellos, ¿qué hacen? Empiezan a razonar como todos nosotros. Como todos nosotros le ponemos la lógica. Ahora, no es que Dios no tenga lógica, pero la economía de Dios, lo que es Dios como tal, sale por encima de cualquier lógica. Vea, toda promesa está afectada por un imposible. Si no, no es la promesa. Toda promesa requiere de fe, y requiere de fe en Dios. No en la promesa misma. La promesa es a veces incumplible. Yo les voy a contar una historia de nuestra familia. Nosotros, yo he sido pastor por bastantes años. Sí, yo soy publicista y dejé la publicidad y soy pastor hace 30 años. No, 38 años. 8 años en Bogotá y 30 aquí. En ese tiempo, cuando yo fui pastor, los pastores no tenían casi plata. Ahora, lamentablemente, compré un pastor. Vale plato yo. Y entonces yo nunca tuve casa, no tuve casa propia. Entonces mis amigos me decían: Álvaro, usted es un hombre sin ideales. ¿Usted me diría casa propia? Le dije: no, pues porque a mí no me alcanza. 3 niñas para criar, y sobre todo la menor comía más que plata al 20. Entonces era difícil para criarla, y se vestían también más o menos bien, la esposa también. Entonces no me alcanzaba. Era sencillamente, a no le gusta endeudarnos, entonces sencillamente no. Entonces siempre yo pensaba: un día me voy a morir y mi esposa va a quedar solita y no va a tener dónde vivir. Si yo tengo una casa, pues ella podría vivir, pero le echaba números y me volvía a decir: no, que viva sola más bien, que consiga un novio y sea una viuda rica, o un hombre rico que la mantenga. Y entonces así me mantuve en eso. Un día percibimos, no podemos decir que recibimos una promesa de una vivienda para nosotros. Y entonces pues dijimos: ay, chévere, sí, gracias Señor, ¿cuándo lo vas a cumplir? Y empezamos a esperar el resultado, ¿cierto? Pero el resultado no se daba. Entonces dijimos: hagamos una cosa, para no frustrarnos, le dije un día ahorita: hagamos una cosa, pongámosle a esto la espiritualidad de nosotros. Vamos a hacer como Rafael Escalona, ¿les parece? Te voy a hacer una casa en el aire, pero la cambiamos por Juan capítulo 14. El Señor dice que fue a prepararnos morada en el cielo. Entonces, Dorita, ya listo, se cumplió la promesa. Tenemos morada es más, la pintamos de morado si usted quiere. Y entonces nos convencimos los dos. Y pasó el tiempo, porque la lógica humana nos dijo: no es posible que con la economía suya usted tenga una casa. Y pasó el tiempo, y hace 6 años la iglesia generosamente se reúne y nos da una casa para vivir nosotros, hasta que nos muramos. Cuando nos muramos le entregamos la llave al último: de que vivo aquí. Si esa casa no era nuestra, el Señor nos la dio por los años que vivamos. El Señor cumplió. Nuestra lógica nos decía: absolutamente imposible. No es posible. No es posible que se cumpla. Entonces, cuando le ponemos la lógica, no podemos entender, y nos frustramos porque dejamos de creer. Y echamos a pique y decimos: esa promesa no existe, no es posible. Cuando una persona se cree que no puede conseguir un esposo
porque por sus medios lo quisiera conseguir y no por la promesa de Dios, pues no lo va a conseguir. Porque usted es lo suficientemente feo y lo suficientemente fea para que conquiste a alguien. Es por el amor de Dios. Dios engañó a Dorita y la hizo verme que yo era, chéverísimo. No soy tan chéverísimo como cree. Ella me dice, lo que cree que es chéverísimo, se lo presto por 8 días para que vea cómo es él. Y me lo devuelvo a los 3 días. Entonces, Dios cumple sus promesas. Dios sabe que la lógica nunca podrá resolver el tema de las promesas. Yo creo que todos ustedes, cuando hacen el balance de fin del año, yo me imagino que después de que, si ustedes suman todo lo que gastaron en el año 2020, se van a decir esta expresión: ¿de dónde salió tanta plata? ¿O no? Sí, lo ha pensado así, ¿no? Usted no piensa así. ¿De dónde salió tanta plata? ¿Cómo puede ser posible que me haya sostenido el Señor y no haya aguantado hambre? ¿De dónde salió? ¿Sabe qué? La economía de Dios es diferente a la economía nuestra. El poder de Dios es mucho más grande. Entonces, la lógica no resuelve el corazón nuestro. Jeremías dijo, engañoso más que todos es el corazón del ser humano, la lógica nuestra. ¿Cómo ese pueblo no analizó y cómo nosotros dejamos y valemos una promesa si no analizamos esto? ¿Cómo es que Dios sacó agua en el desierto? ¿Cómo es que Dios proveyó el pan de cada día? ¿Cómo es que el Señor ha hecho esto con usted? Entonces, por eso una promesa se invalida, porque Dios ha hecho una historia con su vida. Y cuando no tenemos en cuenta la historia, le ponemos la lógica y la lógica se nos cae la promesa. 3 razones por las cuales pues invalidamos una promesa. En primer lugar, no se desconecte. No reconocer el beneficio. ¿Y el beneficio está relacionado con qué? Con el tiempo. Dios determina, el dador de la promesa determina en el tiempo. El segundo tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Qué hablamos de Dios? Ese Dios que ha sido bueno, generoso. Ese culto de Sinaí tenía que repetirse ahora en Cades Barnea. Señor, como lo diría mi amigo Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no puedo entender, aunque no haya evidencia, Señor, yo me alegraré en ti, porque tú eres un Dios que tienes un carácter todopoderoso. Aunque la higuera no florezca y en la vid no haya fruto, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, no el que me trajo al desierto a matarme. Y en tercer lugar, tiene que ver con qué. Con hacia dónde miramos, a nuestros propios ojos, con los ojos nuestros. Miramos hacia aquí la tierra, donde la tierra nos dice no es posible, o miramos hacia Dios, que dice si yo prometo cumplo. No estoy hablando de ser un pensamiento positivo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando Dios promete, Él cumple, y Él es mucho más capaz con nuestros propios razonamientos y nuestra propia lógica. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, y yo quiero orar en este sentido. Antes de despedirnos, es posible que haya personas que tienen promesas pendientes. Sígalas teniendo y siga mirando al dador. Desconéctese en algún sentido emocionalmente un poco de la promesa. Descanse en Él. Eso es lo que en otras partes dirían, ¿no? En otros momentos dirían, entréguele su carga al Señor y mírele a Él. Mírele a Él. Él es capaz. Y Pablo se pone tan drástico en esto que dice, mire, aunque Él no lo cumpla, sea que muramos o que vivamos, a la final somos del Señor. ¿Qué nos queda de esto? Ninguna promesa terrenal que nosotros tengamos aquí nos la vamos a llevar para el cielo. ¿Qué nos queda? Él, el dador, el objeto de nuestra promesa, el que es capaz por encima de todo. Entonces vamos, ¿tienen algo bonito para cantar? Qué bonito, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿quieren hacerlo antes? Listo, pastor, adelante y después oramos. Gracias, porque cuando pensamos en tu palabra y cuando pensamos en tus promesas, necesitamos reconocer que tú eres fiel. Amén. Que no se trata de nosotros, se trata de ti, de tu Amén, nombre, Señor. lo que tú has hecho. Permítenos aferrarnos a ti, no tener primero el beneficio, sino al dador. Aleluya. Exaltar siempre el carácter del Dios que ha hablado, que ha prometido.
realmente, Señor, poder adorarte, porque tu palabra, tus tiempos, tu verdad se cumplen en medio de nosotros, Señor. Levantamos nuestra voz en esta mañana, reconociendo que tú eres bueno, Señor. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero antes de orar hacer una pregunta. Usted puede responderla o no. Quiero ver si quiere levantar su mano alguna persona que están diciendo: yo espero y estoy necesitado, o Dios me da una promesa que todavía no se ha cumplido. Levante su mano. Yo quiero ver su mano arriba, con libertad, con libertad. Y voy a hacer una invitación a nosotros, quienes estamos esperando una promesa del Señor, que pongamos a un lado la promesa y miremos en el dador de la promesa. Que nos descongestionemos de esa verdad. Una cosa que hizo María fue, a la final, si ustedes leen el Magnificat, cuando el Señor le prometió que iban a ser su hijo y que iba a ser el Salvador del mundo, ella empezó con una pregunta: bueno, ¿y el resultado cómo va a ser si yo no conocí varón? Y a la final ella encuentra, dice, cuando le dice, será por el Espíritu Santo, ella dice: yo no tengo ni idea qué está diciendo, pero a la final tú eres mi Dios. Y ya no piensa cuándo va a quedar embarazada, en qué momento, cuándo va a saltar el niño en la barriga. Es más, ni le saltó al niño en la barriga. Y ahora dice: yo te miro a ti, el Salvador mío. Yo le invito esta mañana con esta oración: Señor, yo te pido que nos concentremos, Señor, en verte a ti, en adorarte a ti. Y todo lo que venga, Señor, será ganancia para nuestras vidas. Todo lo que venga, Señor, será bendición para nuestras vidas. Gracias que tú llevaste al pueblo por el desierto después de ese gran culto de Sinaí, para mostrar que lo que había ya era muy imposible, pero que tú eres el Dios de los posibles y el Dios de los imposibles. Yo te pido, Señor, que en esta comunidad, al tenor de Deuteronomio, encontremos que no podemos fracasar más buscando al Dios de enlace, el Dios que busca resultados, pero no al Dios que busca ser conocido por nosotros.
Tú quieres que vivamos en ese Sinaí, pendientes de lo que hablas, de lo que eres, para adorarte, Señor, sobre todos los nombres. Porque fuimos creados para la honra de tu gloria, para la alabanza de tu nombre. Fuimos creados para decirte a una voz: eres fiel, eres justo, eres bueno. Señor, aunque la higuera no florezca, seguimos creyendo que tú eres nuestro Dios. Tu fidelidad, últimamente cantémosla y terminamos aquí. Y tu fidelidad es grande. Aleluya, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es Tu fidelidad. En la comunidad acostumbramos a despedirnos recordando que Él vendrá por segunda vez, y esa es una promesa que se cumple en el tiempo de Él. Pero el Señor nos libra de algo, que no le pongamos el ojo al resultado, porque cuando le ponemos los resultados, sabe que pensamos en fechas, en tiempos y en días. Y eso pasó en Barranquilla, e invalidaron la promesa, dañaron la promesa en sus propias vidas, echaron a pique por pensar en tiempos. ¿Saben qué pensamos nosotros? En el amado que vendrá. Claro, ese es un ejemplo, la venida de Cristo es un ejemplo del matrimonio hebreo. Entonces la muchacha sabía que un día vendría el esposo a recogerla. Entonces ella decía: ¿cuándo vendrá? Bueno, no importa cuándo vendrá, lo importante es que viene Él. La fecha y la hora no sabemos, pero lo importante es que tenemos a esa persona y esperamos a Jesucristo cuando Él quiera. Ojalá que sea pronto, porque la misma Biblia nos enseña a decir pronto. Por eso a una voz decimos: